Muy buenos días de nuevo, chicos. Espero que estéis bien. Vamos a continuar con un contenido más del tema 6 de vuestro libro de texto, que es el del grupo nominal, adjetival y adverbial. En realidad este contenido es de repaso porque nosotros ya antes de Navidad estuvimos viendo qué eran los grupos sintácticos y de hecho hemos empezado a analizar oraciones, pero siempre viene bien repasarlo para luego saberlo aplicar en el análisis que hacemos en clase de las oraciones. Así que vamos a ello. Recordamos que un sintagma era una palabra o grupo de palabras de las cuales una era más importante que las demás y era la que recibía el nombre de núcleo. Preferíamos llamar grupos en lugar de sintagmas a este conjunto de palabras, ¿vale? Nosotros vamos a respetar este nombre, el de grupo nominal, grupo adjetival, etcétera, mejor que sintagma, aunque en vuestro libro de texto aparezca sintagma, ¿de acuerdo? Que la palabra más importante era el nombre, el grupo era nominal. Que la palabra más importante era el adjetivo, el grupo era adjetival. Si la palabra más importante es un adverbio, el grupo es adverbial. Y si la palabra más importante es un verbo, el grupo es verbal. Y luego teníamos un grupo especial, que era el grupo preposicional, donde aparecía una preposición, ¿lo recordáis?, que recibía el nombre de enlace porque servía para unir elementos. Y a ese enlace le seguía un término que normalmente era un sintagma nominal o grupo nominal, pero que podía ser cualquier grupo de palabras. Por ejemplo, en mi hermano mayor, de las tres palabras, la más importante es hermano, el sustantivo, por eso el grupo es nominal. En muy grande, la palabra más importante es grande, por eso el grupo es adjetival. En demasiado tarde, ahí tenemos dos adverbios, pero es más importante tarde que demasiado. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuándo ha llegado? Puedo decir tarde, pero no puedo decir demasiado solamente. Por eso tarde es más importante. Es un grupo adverbial. En corre muy rápido, la palabra más importante es el verbo, que es lo que hace que tengamos una oración con un verbo conjugado. Y en de Madrid tenemos un grupo preposicional porque la primera palabra es una preposición. Empezamos entonces con el grupo nominal y era esa palabra o grupo de palabras cuyo núcleo era un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. En mi prima es adorable, mi prima sería un grupo nominal porque el núcleo es prima y además sería el sujeto de esa oración. En él viene, él es un pronombre, sería un grupo nominal también y también es el sujeto de esa oración. Y una palabra sustantivada, recordad que era aquella palabra que sin ser comúnmente un nombre podía funcionar como tal en un contexto determinado. Por ejemplo, rojo es un adjetivo. Si digo el coche rojo, rojo me está dando una cualidad del coche. Pero si yo digo el rojo es mi favorito, el adjetivo rojo ya no está funcionando como un adjetivo, sino que está funcionando como un sustantivo, gracias al determinante. Y por otro lado tenemos la estructura del grupo nominal. Fijaos en la estructura que tenemos ahí, determinante más núcleo más complemento. Pero determinante y complemento lo tenemos entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque no son necesarios en la estructura de un grupo nominal. La única palabra necesaria para tener un grupo nominal es que esté ese núcleo, que sea un sustantivo, como hemos dicho, un pronombre o una palabra sustantivada. Aquí os he puesto ejemplos donde estamos alternando distintas estructuras. Por ejemplo, en nuestra casa de campo tengo un determinante que es nuestra, un núcleo que es casa y un complemento que es de campo. Ahí ya tengo un grupo nominal que estaría completo. Luego puedo tener un grupo nominal que esté compuesto únicamente de un nombre, como por ejemplo Pedro. En una oración como por ejemplo Pedro vino a casa. Y finalmente una estructura de grupo nominal que tiene solamente determinante y núcleo, la mesa. Esta tablita que veis aquí la tenéis recogida en vuestro libro de texto, en concreto en la página 110. Hablamos de determinantes siempre que aparezcan acompañando a un sustantivo. Esto es imprescindible y muy importante que lo recordéis siempre, porque si el sustantivo no está, seguramente estas palabras no estén actuando como determinantes. Seguramente sean pronombres, porque muchas veces coinciden los determinantes con los pronombres, son las mismas palabras. Entonces la clave está en fijarse en que esté acompañando a un sustantivo o no esté, ¿vale? Ahora estamos hablando del grupo nominal, por tanto, estas palabras que veis aquí en esta tabla siempre tienen que aparecer con un sustantivo al lado,
¿vale? Aquí tenemos los tipos. En primer lugar tenemos los artículos, que son muy importantes porque aparecen muchísimas veces. El, la, los, las, un, una, unos y unas. El coche está mal aparcado, por ejemplo. ¿Veis? El coche. El es un determinante artículo y acompaña a coche. Por eso es un determinante. Luego tenemos los demostrativos, que son los que indican una distancia de cercanía, distancia media o lejanía con respecto a la persona que está hablando. Este, ese y aquel, y sus respectivos femeninos y plurales. Esta, esa, aquella. Estos, esos, aquellos. Estas, esas, aquellas. Los posesivos indican posesión. Mi, tu, su, nuestro. Por ejemplo, mi estuche, el que es de mi posesión. Tu casa, la que pertenece a ti. Los indefinidos son aquellos que dan una cantidad imprecisa. He visto a mucha gente por ahí, pero no se especifica qué número de personas hemos visto, ¿no? Son cantidades imprecisas. Después tenemos los numerales que sí que dan una cantidad concreta. Tengo 3 hermanos, en concreto 3. Ahí estarían los cardinales y los ordinales, los que indican orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Y finalmente los interrogativos y los exclamativos. Insisto, siempre que acompañen a un sustantivo. Por ejemplo, ¡qué suerte! O ¡qué alegría! O ¿qué libro quieres? Ese qué es un determinante interrogativo que acompaña al libro, por eso es determinante. Aquí tenemos los grupos sintácticos que pueden acompañar a un nombre. Por ejemplo, un nombre puede ir acompañado de un adjetivo. Si digo botas nuevas, el adjetivo nuevas me dice cómo son las botas. Si lo analizáramos sintácticamente, recordad, tendríamos que hacer una cajita para nuevas, para el adjetivo. Un sustantivo también puede ir acompañado de un grupo preposicional, como por ejemplo en botas de agua. Y un sustantivo también puede ir acompañado de otro grupo nominal o de otro sustantivo, como por ejemplo en Celia, mi hermana. Bueno, pues cuando ocurre esto, cuando un grupo nominal acompaña a un nombre, recibe el nombre de aposición, pero en realidad es un complemento del nombre. Mi hermana complementa a Celia, igual que los dos anteriores, de agua complementa a botas y nuevas complementa a botas también. Son todos complementos del nombre que aparece a la izquierda. Pasamos al grupo adjetival. El adjetivo ya sabéis que es una palabra variable porque tiene género y tiene número, se puede poner en masculino, en femenino, en singular, en plural, que me dice una cualidad del sustantivo al que acompaña. El libro divertido, divertido, es una cualidad del libro, ¿verdad? A veces un adjetivo puede ir acompañado de otras palabras, como por ejemplo muy divertido. Muy es un adverbio que cuantifica el adjetivo. Hemos analizado sintagmas de este tipo en clase, ahora a la vuelta lo repasaremos otra vez. ¿Cómo pueden ser esos adjetivos? Pues pueden ser especificativos y explicativos. Los explicativos normalmente van entre comas. Quiero que os fijéis en estas dos oraciones y cómo la coma cambia el significado de la misma. Por ejemplo, si yo digo los futbolistas lesionados no jugaron el partido, quiere decir que solamente los que no jugaron fueron los que estaban lesionados, pero el resto, los que estaban bien, sí que jugaron. En cambio, si yo digo los futbolistas, lesionados, no jugaron el partido, quiere decir que todos estaban lesionados y por tanto ninguno jugó. Esa es la diferencia entre especificativos y explicativos. Los primeros, los especificativos, concretan el significado del sustantivo, lo matizan y no van con comas, mientras que los explicativos van entre comas y fijaos que si quitamos el adjetivo que va entre comas de la oración sigue significando lo mismo. Los futbolistas no jugaron el partido, ninguno, porque todos, se entiende aquí que todos estaban lesionados. Quiero que hagáis un parón en esta diapositiva y que la leáis bien e intentéis asimilar esta información, no solamente escuchándome, sino escuchándome, parando e intentando entender lo que estoy explicando, ¿vale? Como seguramente hayáis visto en cursos anteriores, el adjetivo se puede graduar y existen 3 grados, el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo es el adjetivo tal cual, normal y corriente, sin graduar. Es como el grado 0. Por ejemplo, el adjetivo listo, sin más.
Pero ese adjetivo se puede utilizar en grado comparativo. Si lo utilizamos para comparar con otra persona, por ejemplo, el rasgo o la cualidad de listo. Juan es más listo que su hermano. Ese sería un grado comparativo porque estamos comparando a Juan con su hermano y sería de superioridad, porque el adverbio más indica superioridad. Es más listo que su hermano. A veces podemos comparar, hacer una comparación en términos de igualdad. Juan es tan listo como su hermano, son igual de listos. Y el grado comparativo puede ser comparativo de inferioridad. Si decimos, Juan es menos listo que su hermano. Finalmente, tenemos el grado superlativo, que es cuando la cualidad aparece en un nivel muy alto, sin compararse con nadie. Por ejemplo, Juan es listísimo o Juan es muy listo, pero no estamos comparando a Juan con nadie. Lo que se hace en este caso es añadir el sufijo ísimo al adjetivo listo. De listo, listísimo, es un sufijo. Y en muy listo lo que hemos hecho es añadir el adverbio cuantificador muy delante. Eso son las dos formas más comunes de indicar el grado superlativo para los adjetivos. Añadir el sufijo o añadir el cuantificador muy. Quiero que os fijéis bien en esta tabla que tenéis aquí, que nos muestra cómo algunos adjetivos tienen una forma especial de formar comparativo y superlativo. Por ejemplo, del adjetivo en grado positivo bueno, Juan es bueno, yo es verdad que puedo decir Juan es más bueno que su hermano, pero puedo decir Juan es mejor. En un contexto como Juan es más bueno que su hermano en matemáticas, queda mejor decir Juan es mejor que su hermano en matemáticas. Es decir, son formas que ya nos vienen dadas. El comparativo sería mejor y el superlativo sería óptimo. De malo, tenemos también un comparativo peor o un superlativo que es pésimo. Esta tablita conviene que la intentéis asimilar, la leáis despacio, que hagáis un parón en esta diapositiva y leáis todas estas formas de formar el grado de estos adjetivos que tenemos a la izquierda. Y terminamos con esta diapositiva, la del grupo adverbial, que como sabéis es un grupo de palabras que tiene como núcleo un adverbio. Los adverbios son palabras invariables, no tienen género y no tienen número. No se pueden poner en femenino ni se pueden poner en plural. Pueden aparecer en una oración solos, como el adverbio lejos. Ahora estamos lejos. Tenemos el verbo y luego el adverbio lejos. Pero muchas veces, como ya hemos visto en clase y hemos analizado algunos grupos de este tipo, los adverbios pueden ir acompañados de un cuantificador. Por ejemplo, en muy lejos. Tenemos ahí el adverbio marcado de rojo, lejos, y a la izquierda el cuantificador muy. Incluso el adverbio puede ir acompañado de un grupo preposicional. Por ejemplo, si decimos muy lejos de ti, tengo el núcleo en el centro, marcado de rojo, a la izquierda el cuantificador muy y de ti un grupo preposicional. En realidad hay muchísimos tipos de adverbios. Tenemos adverbios de negación, como no, de afirmación, sí, de duda, como quizás, adverbios de lugar, adverbios de tiempo. No nos vamos a centrar ahora en la clasificación, ya la veremos más detenidamente. Lo vamos a dejar aquí, que es justo la información que tenéis recogida en el tema 6 de vuestro libro de texto. Y cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme. Vamos a pasar ahora al desarrollo de las actividades, a ver si todo esto que se ha ido explicando ha quedado más o menos claro. Recordad que toda la teoría está entre las páginas 108, 109, 110 y 111 de vuestro libro de texto, por si necesitáis consultar alguna cosita más. Un abrazo muy fuerte, chicos.